Mi nombre es Eric Armando Castro Esperanza y en esta ocasión estaré hablando sobre el tema de los mecanismos de defensa dentro del proceso judicial. En El Salvador, los mecanismos de defensa dentro del proceso judicial están garantizados por la Constitución de la República, que establece los derechos y garantías de las personas dentro del ámbito judicial. Algunos de los principales mecanismos de defensa que podemos emplear dentro de un proceso judicial en nuestro país son los siguientes. El derecho a la defensa técnica. Toda persona tiene derecho a ser asistida por un abogado defensor durante todo el proceso judicial. Este mecanismo asegura que las personas tengan acceso a una adecuada representación legal para hacer valer sus derechos y presentar su defensa de manera efectiva. El artículo 98 del Código Procesal Penal establece que todo imputado gozará del derecho irrenunciable a la asistencia y defensa de un abogado de la República conforme a lo dispuesto en la Constitución y dicho código. Y en caso de que el imputado detenido no designe a un defensor, se solicitará de inmediato el nombramiento de un defensor público a la Procuraduría General de la República, el cual dentro de las siguientes 12 horas de haber recibido dicha notificación deberá responder y presentarse. También cabe la posibilidad de que si la persona fuere abogado, se podría defender a sí mismo. El segundo mecanismo de defensa consiste en el derecho a un juicio justo, en el cual las partes involucradas en un proceso judicial tienen derecho a un juicio público, oral, contradictorio, imparcial y con todas las garantías procesales necesarias para asegurar la igualdad de las partes. El artículo 1 del Código Procesal Penal establece que ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a medida de seguridad si no es a través de una sentencia firme dictada en un juicio oral y público llevado a cabo conforme a los principios establecidos en la Constitución de la República, en dicho código y en otras leyes. El tercer mecanismo consiste en la presunción de inocencia. Como bien sabemos, toda persona se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad en un juicio que se realice conforme a lo que establece la ley. Este principio garantiza que la carga de la prueba recaiga en la acusación y no en la defensa. El artículo 12 de la Constitución de la República establece que toda persona a quien se le impute un delito se presume inocente hasta que no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley en un juicio público, en el que se aseguren todas las garantías necesarias para su defensa. La persona detenida debe ser informada de manera inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza así al detenido la asistencia de defensor en las diligencias de los órganos auxiliares de la Administración de Justicia y en los procesos judiciales en los términos en que la ley lo establezca. Como cuarto mecanismo de defensa tenemos el derecho a presentar pruebas, el cual les brinda a las partes el derecho a presentar pruebas y argumentos en su defensa, así como a impugnar pruebas presentadas en su contra. El artículo 81 del Código Procesal Penal establece que el imputado tendrá derecho a intervenir personalmente y por medio de su defensor en todos los actos procesales y audiencias que impliquen la producción e incorporación de elementos de prueba y formular él, por medio de su defensor, las peticiones que consideren pertinentes. Su intervención personal podría ser limitada por la autoridad judicial en cumplimiento de los derechos de la víctima en caso de que éste fuera menor de edad. El derecho a la revisión judicial también es otro mecanismo de defensa, el cual consiste en que las resoluciones judiciales pueden ser impugnadas a través de recursos como el recurso de apelación, el recurso de casación u otros mecanismos de revisión previstos en la ley. El artículo 343 del Código Procesal Penal establece que las partes en cualquier estado del procedimiento podrán solicitar la revisión de la medida cautelar sin perjuicio de la responsabilidad profesional,
cuando la petición sea notoriamente dilatoria o repetitiva. El artículo 455 también del Código Procesal Penal establece que durante las audiencias será admisible el recurso de revocatoria, el que será resuelto de inmediato sin suspenderlas. La interposición del recurso significará también protesta de recurrir en apelación o casación en su caso, si el vicio señalado en él no es corregido y la resolución provoca un agravio al recurrente.